Bendiciones, mis amados. Bueno, estamos hablando qué debemos de hacer para que nos comience a ir bien. Y hemos estado hablando de las cosas que nos apartan de esa vida con Dios. Estamos hablando de cómo entrar en esa lucha de pensamientos que no nos permiten estar en la comunión con el Señor. Hemos hablado de cómo soltar todo tipo de peso que nos colocamos nosotros, lo que permitimos a otro que no los coloquen y el cual nos lleva atado después a pecados. Estamos ahora hablando de cómo nosotros, cuando deseamos encontrar esa comunión con el Padre y ser orientados por Él, porque son hijos todos aquellos que son dirigidos por el Espíritu de Dios. Mirar qué importancia tiene la oración, pero una oración que sea eficaz. Cómo poder atarnos, amarrarnos, encadenarnos a lo que Él mismo prometió. Cómo saber que su misericordia y su compasión van a estar siempre ahí, que Él no va a falsear su fidelidad, ni va a recoger su misericordia. Su compasión siempre está llena de un amor total. Si tenemos todas las garantías para nosotros saber que es más el anhelo de Dios en encontrarnos a nosotros que lo que nosotros tal vez podamos anhelar estar con Él. Entonces, por carecer nosotros de ese sentimiento de amor hacia Dios, de andar buscando más las bendiciones que el bendecidor que es Él, pues no hemos aprendido a tener esa confianza con Él como Padre y nosotros como hijos. Cuando Jesucristo nos dio la confianza, cuando Él hizo de Él el camino, porque nadie jamás había podido llegar al Padre si no hubiera sido que Jesús hubiera hecho ese camino, ese puente de comunicación con el Padre. Porque había un velo, una separación entre el hombre y Dios, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Podía ser lo mejor que tú fueras, pero el pecado levantaba un velo que dividía al hombre de la presencia permanente con el Señor. Jesús lo que vino fue a romper, a destruir el pecado. Se rompió el velo, se abrió la apertura para que nosotros en Él pudiéramos ir a la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios es que está todo lo nuestro. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios tiene para nosotros lo ha puesto en su Hijo, y su Hijo está sentado a su lado, y su Hijo fue el que abrió el camino. Para ir a sacar del Hijo tenemos que ir al Padre, porque Él todo, aunque lo puso es de Él y lo puso para nosotros, como don, como regalo, se lo entregó a Jesús. Pero Él hizo todo el camino para que por donde nadie hubiera entrado, nosotros sí pudiéramos llegar. Y desde la confianza y la fidelidad que estamos hablando en Hebreos capítulo 10. Dice el versículo 19, entonces, hermanos nuestros, que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. ¿Qué es lo que la sangre quita? El pecado del mundo, el pecado tuyo, el pecado mío. Por cuanto ya fue quitado, tú y yo podemos entrar al lugar santo por lo que Jesús hizo. Podemos entrar sin ningún problema. Y dice, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros. O sea, si Él lo inauguró, quiere decir que nadie había entrado. Nosotros vamos a ser los primeros que vamos a entrar en Él. Camino nuevo y vivo que inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, de su carne. Ahora, el velo o la carne, la que menciona aquí el Espíritu en la boca del apóstol Pablo, está representando no solamente la palabra, y no está solamente representando el perdón de los pecados, y está representando solamente cómo quitó lo que separaba al hombre del Señor, sino que está colocando al hombre en la posición por primera vez de alcanzar él mismo, por lo que Jesús hizo, las cosas que le pertenecen. Mira cómo expresa eso el apóstol Juan
en su evangelio, en Juan capítulo 6, deja tu dedito ahí en Hebreos 10, mira esto, Juan 6, hablando sobre la carne y sobre el velo y sobre el pan, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Aquellos tenían que comer maná, pero él ahora se hace un alimento mejor que el maná que le dio vida por 40 años, para que no perecieran. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Ten en cuenta esto, que cuando él habla de que él es el pan vivo que descendió del cielo, estamos hablando de la palabra que fue encarnada. Porque cuando fue colocado en María, fue colocado una palabra. El ángel trajo una palabra, trajo un verbo, una rema, y en esa rema estaba la vida de Dios. Pero al tiempo que la rema se hizo carne, entonces ahora su carne hace parte de la rema. Por eso es que es tan importante que la palabra esté encarnada en nosotros, porque entonces ya no será simplemente conocimiento, será alimento para nuestra vida espiritual y para nuestra vida física. Porque una vez que uno come del verbo y uno come de lo que el cuerpo de Jesús hizo en la cruz, sabiendo uno que lo que se está comiendo ahí es que hay una palabra que te está diciendo que tan pronto tú te alimentas de la cruz, tú lo que estás haciendo es que estás comiendo el producto del pago del pecado que se hizo en la cruz. Porque aunque la cruz es maldición, el hecho que pasó en la cruz es que allí se crucificó tu pecado y el mío. Una vez que tú te alimentes de esa verdad, de que Él no solamente es el verbo y la palabra, sino que al encarnarse en Jesús, Él se hizo el sacrificio, la propiciación, para que allí en la cruz ya no hubiera más pecado. Entonces, por eso el apóstol Juan narra de esta manera, diciendo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. O sea, hay una conexión tremenda entre Jesús, la cruz y la resurrección. Porque alimentarnos sabiendo que éramos culpables, que teníamos pecado y que Él pagó nuestra deuda en la cruz y que ya no hay dominio del pecado sobre nosotros, es saber que hay alguien que nos ama inmensamente. Es saber que hay alguien para el cual somos tan importantes que Él colocó en su corazón, cuando ni siquiera éramos, venir a este mundo para rescatarnos. Para rescatarnos. Por eso es que alimentarse de Él, vamos a obtener nosotros la vida para la vida espiritual y para la vida física. No es, fíjate esto, no es que nosotros pasemos por alto la compasión y la misericordia y el amor con que Él nos ama, que aún sin haber nacido nos dio vida en sí mismo.
Y en Jesús nos dio la confianza para poder entrar a ese lugar. Pero cuando nos alimentamos de lo que pasó en la cruz y en la resurrección, tú te haces vivo para Dios. Ya tú no vives para ti, vives para Dios. Ahora entras en el espacio de tener que conocer cuánto Dios te ama para que tú puedas saber cuánto tú amas a Dios. ¿Cómo nosotros conocemos que Dios nos ama? Ya mismo, imagínate que tú seas un padre de familia, si lo eres, qué chévere, pero si no lo eres, vas a tener que mirar hacia tus padres. ¿Qué sacrificio no hicieron nuestros padres para que nosotros pudiéramos alcanzar posiblemente ni lo que ellos jamás soñaron tener ellos? ¿Hasta dónde un padre es capaz de dar hasta su vida para salvar un hijo? ¿Hasta dónde un padre es capaz de arriesgar toda su fortuna para rescatar a su hijo de donde esté? Y eso hablamos del padre, hablemos de una madre. Porque nuestro Padre Celestial es padre y madre. ¿Qué no hará una madre por su hijo? Puede estar condenado a sentencia de muerte. A lo mejor el padre se disguste porque le enseñó las cosas bien y las hizo mal, pero la madre, a pesar de que todo el mundo lo acuse, ella va a estar ahí con él, dándole amor, extendiéndole la mano de misericordia, apoyándolo, ayudándolo, diciéndole que va a salir de ahí. Cuando nosotros podemos encontrar esos valores, vamos a encontrar a Dios como persona. Y nos vamos a dar cuenta que le amamos cuando sepamos que no podemos vivir sin Él. De la misma persona que sucede ahora mismo en nuestras vidas, así tiene que ser con Él. Porque cuando eso pase, nuestra confianza de que Él va a ser por nosotros va a ser perfecta. Porque nos recordamos lo que nuestros padres terrenales hicieron por nosotros. Y si no lo hicieron, vas a conocer el amor de un padre. Lo vas a conocer cuando tú puedas encontrarte con ese papá. Y no que él esté perdido. Nosotros nos hemos perdido de él. Mira lo que dice aquí en Hebreos. Puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con el corazón sincero en plena certidumbre de fe. Te está hablando de menguar. No es que tú te arrepientas y que trates de dejar de hacer lo que estabas haciendo. Se trata de que tú, cuando te arrepientes, tú quieres llegar a Dios abriendo tu corazón por el dolor que tienes del daño que le hiciste a otras personas, pero del dolor que le causaste a Él. Cuando nosotros sintamos de esa manera, vamos a entender por qué aquella mujer que se le perdonaron tantos pecados, según Jesús, estaba a sus pies postrada llorando y con sus cabellos los secaba y los ungía con sus lágrimas. ¿Por qué? Porque ella sabía de dónde la habían sacado. Muchos de nosotros no sabemos porque no valoramos ese sacrificio. Como no valoramos ese sacrificio, no podemos entender que nosotros estamos en la posición de entrar a donde está el Padre por las cosas que el Hijo ganó para nosotros y que el Padre preparó para esos hijos. Por eso no podemos amar a Dios como Él pide que se le ame. Cuando tú vas allí a Mateo 22, versículo 37, Jesús hablándole a los intérpretes y los fariseos de amar a Dios, le dice, y Él dijo, amarás al Señor tu Dios con tu corazón y con tu alma y con toda tu mente. Mira esto, amar a Dios con el corazón, con el alma. ¿No será que el corazón es igual que el alma? Y con toda tu mente. Y allá en Deuteronomio dice, con todas tus fuerzas. Porque esta es una expresión que está determinando una persona
que de verdad no puede vivir sin Dios. Una persona que ha aprendido a amarle a Dios, que él no puede entender qué sería su vida sin Él. Cuando una pareja de ancianos lleva 50 años de casados, tú vas a mirar que casi siempre cuando se muere el uno, en los pocos tiempos se muere el otro. Y no porque estén viejos, a veces tienen diferencia de edad o está el uno muy entero que el otro, pero es el vacío que deja que esa persona no resiste vivir sin la persona que ha perdido. Dios desea que nosotros le amemos de esa misma manera. Y entonces cuando Él expresa aquí esto, cuando estás hablando de amarás al Señor Dios con todo tu corazón, es como por encima de todas las cosas. Un amor mucho más profundo que el que te acabo de entonces narrar. Y con toda tu alma. Y siempre Dios, Señor, ¿por qué tú colocaste el corazón y por qué colocaste el alma separado? Cuando los dos parecen ser lo mismo. Ah, bueno, porque es que si tú miras, toda la gente ahí dice, yo amo a tal persona con todo mi corazón. Esa es la que más se usa para expresar la profundidad del amor. Pero cuando está hablando del alma y la gente entiende que en el alma es donde se toman todas las decisiones, es donde está la mente, la memoria, donde están los pensamientos, donde está la voluntad, la razón, la lógica, el albedrío. Entonces estamos hablando de que es una entidad ahora completa, fuera del sentimiento de amar, que tiene que ponerse a la disposición de Dios. Y entonces cuando Él está hablando en esos términos, de primero amarle con todo tu corazón y con toda tu alma, está hablando de que todo tu ser, por amar a Dios, vas a querer servirle a Dios. Lo que hablábamos en capítulos anteriores, el que puede entender lo que Jesús hizo por él, sabe que aunque Él le pagó la deuda y no le está cobrando por ella, dice la Escritura que no somos deudores a la carne, y si no somos deudores a la carne, tenemos que tener una deuda con Dios de gratitud. Esa deuda a Dios con gratitud, de que Él haya dado su vida por mí, y que me haya llenado de tantas bendiciones, así yo no las tome, no las alcance, no las busque, no sepa cómo tocar, pedir y recibir, están allí para mí. Pero es el que yo tenga la capacidad de poder ver que yo le amo por encima de todas las cosas, pero que todo mi ser no puede vivir sin Él. No puede pasar una mañana, no puede pasar un día sin que yo no hable con mi Dios. No puede pasar instantes en que yo no le esté contando a mi Dios mis planes, en que yo le esté agradeciendo lo que Él está haciendo con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, con la congregación, con mis pastores, con mis hermanos, con el pueblo, con el país, con los pastores del mundo, con las iglesias del mundo. Señor, gracias porque en tu inmenso amor tú has guardado para este tiempo la excelencia. Has guardado para este tiempo para que tu iglesia muestre toda tu gloria, todo tu poder. O sea, estar agradecido a Dios hace que tú le sirvas con un corazón alegre. Entonces se podrá cumplir la palabra de que todo lo que hagas, hazlo como sirviendo para Él. Ya no volverás a ver tú personas que están quejándose porque están haciendo algo en la congregación que otro debería de hacer. Estarán dichosos de saber que se lo están haciendo para el Señor. Y aquel que está haciendo lo que le mandaron a hacer, lo hace con el amor y el ánimo y el entusiasmo de que lo está haciendo para Él. Aunque lo esté haciendo aquí para todos los hombres y las mujeres de la congregación, o del pueblo, o del barrio, lo que sea. Porque aquel está amando a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Con el corazón se le ama de sentimiento y con el alma se le ama de gratitud, de servicio, de agradecimiento. Por eso siempre tú vas a ver las oraciones cerrándose casi todas ellas con palabras de agradecimiento, con canto de júbilo y agradecimiento. Y después dice que con toda tu mente. Quiere decir que no es solamente amarlo con el sentimiento, ni amarlo para servirle, sino que tu mente desee y anhele pensar. Porque la mente lo que genera es pensamientos. Amarlo a Él es que Él desea que tu mente genere pensamientos solo para Él. En eso sabremos que nosotros amamos a Dios.
Y tener la garantía de que Dios nos ame es lo mejor que le puede pasar a alguien. Profeta, ¿por qué? Porque el amor de Dios echa multitud de pecados. Los expulsa. Donde está el amor de Dios no puede haber dolor. No puede haber esclavitud por el pecado. Porque el amor de Dios los bota, los corre, los expulsa. Profeta, ¿dónde está eso? Gracias por levantar la mano y preguntar. Mira, 1 de Juan, capítulo 5. Te voy a leer antes el 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, pecados. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Ahora mira lo que dice. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, todo aquel que cree que Jesús es el enviado por Dios para quitar el pecado del mundo, para pagar por el pecado, para quitar el dominio del pecado sobre el hombre, para darle autoridad para manejar lo que antes lo esclavizaba y poder sacarlo de la vida de él y llevarlo a la vida de otros para que puedan aprender como en Jesucristo nosotros tenemos eso, porque es el pan de vida que bajó del cielo, que se encarnó y que cuando fue a la cruz, lo que era de alimento espiritual también estaba sirviendo de alimento para nuestro cuerpo físico, porque en esa llaga nosotros fuimos sanados y en esa sangre que ese cuerpo derramó se pagó la deuda. Cuando nosotros entendemos esa manifestación del amor de Dios, todo nuestro vocabulario, todo nuestro pensamiento, todo lo que queremos hacer es en agradecimiento a lo que Jesús hizo. Todo el que hable del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación y de cambio para tu vida, y no tenga en cuenta y glorifique a nuestro Señor Jesucristo como la propiciación, como el instrumento de Dios para que nosotros alcancemos la salvación de nuestras vidas para vida eterna, la abundancia de nuestras vidas para reinar en esta vida, el poder para poder manejar el reino, la autoridad de Dios para poder dirigir y ordenar en el mundo en que nos ha tocado vivir, porque en tu boca y en mi boca hay una señal, hay un milagro, porque la palabra que sustentó el mundo, encarnada en tu corazón, demuestra el poder de Dios, porque el amor de Dios se va a hacer manifiesto en tu boca. Pues recuerda que tú produces el fruto de vida, o también te puedes alejar de Dios y producir el fruto de muerte. Por eso es que nos va mal, porque nosotros estamos produciendo un fruto de muerte, porque no tenemos la semilla de Dios en nuestro corazón. La semilla de Dios es la palabra, pero si cae entre rocas no va a germinar, si cae entre espinos tampoco. Los espinos, que son las aflicciones del mundo, la van a ahogar. Si sale fuera de la carretera, o sea, la despreciamos y no le ponemos cuidado, la vamos a perder, porque no está en su lugar adecuado. Pero cuando nosotros nos disponemos para que Dios siembre en nuestras vidas y tus pensamientos están girando de constante por ver y oír lo que la palabra dice, el Espíritu Santo te va a saltar de la palabra, te va a enseñar tu vida nueva, te va a desechar el hombre viejo, porque tú no lo puedes botar, pero ellas sí lo botan.
porque aquel pensamiento negativo, pensamiento mundano, impuro, va a ser reemplazado por un pensamiento de la santidad de Dios, un pensamiento, una palabra, una rema, una revelación escrita que te es iluminada a ti y revelada a ti por primera vez, porque eras ciego, teniendo ojos no podías ver. Todavía el evangelio para ti estaba velado. Porque hasta que tú no puedes conocer cuánto Dios te ama, tú no puedes amarlo. Tú comienzas a amar a una persona y cuando se está amando unilateralmente, llega un momento en que la otra persona claramente te dice que no te puede amar porque no le gustas, no le convienes, no eres su tipo, no eres nada de lo que ella está esperando o lo que él está esperando. ¿Qué te pasa? Un cataclismo tremendo. Sufres enormemente porque tú amaste de una sola vía. ¿Me estás entendiendo? Pero cuando el amor es recíproco, ¿qué hay? Alegría, felicidad, un enamoramiento completo. Nosotros hemos tenido a Dios amándonos Él de una sola vía, porque nosotros le hemos estado desechando sus amoríos, sus coqueteos a través de la palabra, de las señales, de los milagros, de los cuidados en nuestra vida. Hemos desechado a quien nos quiere enamorar. Dios desea enamorarnos. Ya Él nos ama, pero quiere enamorarte, darte a saber de que Él está enamorado de ti. Que Él está viendo en ti cosas que a lo mejor ni tú mismo que la estás viendo, por lo que la gente siempre te ha dicho a ti y te has metido dentro de ti una valorización de lo que tú eres erradamente. Has entrado en ese juicio de pensamientos que te han colocado en la apatía, en el desánimo, en el ya no se puede, eso lo hacen otros, pero para mí es difícil. El ya no querer producir, el volverte conformista, el no querer ya ni trabajar, el no querer hacer nada porque tu valor está por fuera. Déjame decirte, Dios está locamente enamorado de ti. Tanto que murió por ti. Te llama su novia, su escogida. Dice que te va a vestir de gala. Te va a poner linda y preciosa para Él. Quiere decir que Él va a hacer una operación dentro de tu temperamento, dentro de tu carácter, dentro de tu costumbre, dentro de tu manera de vivir, de hablar y de hacer, para transformarte y ponerte como la novia que Él desea. Entonces, Él conlleva en hacerte todos esos cambios de limpieza, de arreglos, de perfumarte, de vestirte, ponerte elegante, y luego te comienza a enseñar cómo moverte en el palacio, cómo ordenar a los sirvientes en el palacio, cómo lograr conseguir disfrutar de lo que va a ser la esposa del rey. Y ahí es donde Él te hace conocer su amor. Mira lo que dice referente de eso. Todo aquel que cree en Jesús, que es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Nos hemos enfocado muchas veces en solamente dirigir nuestros sentimientos hacia Jesucristo. Ni siquiera miramos al Espíritu Santo y menos al Padre. Después, un tiempo en que comenzamos a dejar a Jesucristo para enfocarnos en el Espíritu Santo, porque era la dispensación del Espíritu Santo, y es verdad que estamos en ella. Ya pasó lo del Padre, pasó lo del Hijo, y estamos en la del Espíritu Santo. Pero es que el Espíritu Santo está para glorificar al Hijo. Y el Espíritu Santo fue dado, dijo Jesús, para que Él os enseñe todo lo que yo sé, Él te lo va a recordar. Todo lo que yo hice, cosas mayores, Él va a hacer. O sea, Él está para glorificar al Hijo. Y el Hijo, quien recibió la plenitud del Padre, lo que quiere es glorificar al Padre, dándole a los hijos, a sus hermanos, a los primogénitos después de Él, las cosas que Él sabe que el Padre preparó para ellos.
Pero si nosotros no conocemos cuánto ese Padre nos ama, mucho menos podremos entender lo que todo el mundo conoce tan fácilmente del sacrificio del Señor Jesús. Si no amamos ese hecho, esa actitud, ¿qué podemos decir? Dice la Escritura así: todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Cuando nosotros sabemos que amamos a Dios, cuando nosotros sentimos dentro de nuestro ser que no podemos vivir sin Él. Y cuando fuera de que nosotros nos movemos en ese sentimiento de amor, se nos manifiesta porque nosotros deseamos, queremos, anhelamos, vivimos cumpliendo lo que Él ordenó en sus principios que nosotros hiciéramos. Si tú estás obedeciendo la palabra de Dios y tú estás obedeciendo el principio de Dios, tú amas a Dios. Pero si tú no te permites mover fuera del principio de Dios, tú amas con locura a Dios. Porque tú no haces nada que no esté en el principio de Dios, entonces no hay mayor demostración de tu amor por Dios en que tú dependes completamente de sus amoríos para poder moverte aquí en la tierra. En eso demostramos que amamos a Dios. Pero de eso hablaremos en el próximo clip, porque ya me dijeron que se acabó el tiempo. Mi hermano, espero que esta serie te esté bendiciendo hasta el punto de que tú puedas tener la confianza de saber cómo eres como hijo y cómo es Él como Padre, para que todo te vaya bien. En el nombre de Jesús, amén y amén.